Muy buenas y os damos la bienvenida a Triunfando a los 30, el programa de entrevistas donde no triunfamos en su día ni tampoco hoy, pero estamos en él. Presentado por Pinedo, convertido en paloma del comunismo. Es mi nuevo truco. O sea, este verano he descubierto que se hace el ruido de una paloma, ya está. No cambies de... Ha sido increíble, ¿eh? Bueno, he aprendido también a usar un motográfico nuevo, pero lo importante es lo de la paloma. Bueno, también otro acontecimiento importante ha sido que estamos grabando el primer episodio en la base súper secreta y por circunstancias yo estoy sentado encima de la almohada del suelo, pero juro que dije que íbamos a mejorar y estamos en ello. Estamos empeorando, ¿qué tal? Tío, no llego al micro sentado en la silla, ¿sabes? Bueno, el asunto que nos trae aquí hoy con la Bascueva a medio montar es... ¡Dani! ¡Yeah! Clap. Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Dani, este programa, ¿sabes? Va de entrevistas y tal. ¿No has escuchado? Sí, lo he escuchado. Sí, no, es de la poca gente que viene que nos escucha, ¿eh? Así que un respeto. He escuchado bastantes programas, la verdad. Ole, entonces sabrás cuál Y es es la una primera mierda, pregunta. ¿te imaginas? Y es una basura. He venido aquí a mejorarlo. Lo escucho cuando vuelvo de fiesta para echarle las potas. Bueno, Dani, cuéntanos quién eres y qué es lo que haces. Pues yo me llamo Dani, soy de aquí de Orihuela y trabajo como profesor de español en un colegio británico desde hace unos cuantos años ya. ¿De quién eres profesor? De español. De español, sí, lo has dicho. No, Sí. No sé. Sí, en mi cabeza va como va. Vuelve ¿Dónde, que ¿Dónde has estudiado? Es curioso, ¿dónde has estudiado en España para dar clases de español? Pues estudié Filología Hispánica, que ahora se llama Lengua y Literatura Española, en la Universidad de Murcia. Y luego hice un máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Granada. Jolín. Enseñar español en Granada. Te sale el Está acento. difícil. Te sale el acento ahí. Bueno, ¿qué te motivó a salir de España a ir a dar clases allí en Inglaterra? Pues la verdad es que era una cosa que, o sea, vivir fuera era algo que siempre me había llamado la atención desde hacía tiempo, pero nunca me lo había planteado de una forma seria, de algo que podía pasar. Y cuando terminé la carrera y hice el máster, ya quería irme, cuando hice el máster de español como segunda lengua, y hablé con mis padres y me aconsejaron que hiciera antes el máster de profesorado, el que la mayoría de gente hace aquí en España, bueno, que todo el mundo tiene que hacer en España para poder dar clases en secundaria. Y entonces lo hice y después de eso ya fue cuando decidí que ya era el momento de irme porque ya había hecho lo que tenía que hacer en España y como el sistema por aquel entonces, que creo que fue por 2016, el tema de las oposiciones estaba muy parado y la verdad es que me apetecía probar algo nuevo. Y en principio iba a ser solamente un año. Yo me fui con una especie de... No era una beca como tal, no se le debería llamar beca porque no era una beca. Era un programa de intercambio que ofrecía el gobierno. Sí. Y el programa consistía en ir a un colegio europeo, no necesariamente británico, podías elegir el país que quisieras. Y una vez que, bueno, si te concedían ese programa, para Inglaterra solo había 150 plazas, había miles de gente, de personas que querían ir. Y nada, tuve la suerte de que me cogieron y me fui para allá, como auxiliar de conversación al principio. Hostia, y ahora que lo has dicho, ¿por qué Inglaterra? O sea, en plan de todo eso, ¿por qué Inglaterra? Pues la verdad es muy buena pregunta, aunque no lo creas, porque en realidad no había un motivo concreto para escoger Inglaterra. Simplemente fue porque si quería ir a Francia, me pedían un B1 de francés. Si quería ir a Italia, si quería ir a Italia, me pedían un B1 de italiano. Y si quería ir a Alemania, era un B1 de alemán. Hostia, lógicamente, es que un B1 ya es nivel, o sea, B1 ya es un nivel ya... mínimo. O sea que... Sí, que te habrías tenido que tirar tu añico para sacarte el B1 de alemán, seguro. O sea, Y yo no tenía ni siquiera el B1 de inglés tampoco, pero descubrí que como había hecho tenía 6 créditos en primero de carrera, estuvimos dando un poquito de inglés al principio y me dieron 6 créditos y me dieron un diploma que decía que mi nivel de inglés era similar al B1 y descubrí que en el programa al que apliqué lo aceptaban. Joder. O sea, fuiste con la cama hecha y dijiste, ostras, que tengo... mira, no hace falta. mira, genial. No tenía ningún tipo de no sé, de magnetismo con ningún... No había nada que me atrajese en concreto
al Reino Unido. Pues sigo con las preguntas y has dicho que te fuiste sobre 2016. Creo que sí, que 2016 sí. ¿Te afectó todo el tema del Brexit a la hora de encontrar trabajo? ¿Qué te afectaba el trabajo? ¿Empezaste como ayudante de conversación? ¿Cómo Auxiliar de conversación, sí. Sí. Pues a mí en particular el tema del Brexit no me afectó porque cuando yo viajé allí fue un año justo después, cuando yo me mudé. Allí fue un año justo después de que el Brexit se aprobara. Claro. Y entonces lo que hizo el Reino Unido, como había una cantidad bastante grande, como os podéis imaginar, de gente de la Unión Europea viviendo allí, nos dieron la posibilidad de aplicar a un programa que se llamaba el Settlement Status, como un programa para poder de permanencia, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasó fue que fue muy fácil para mí poder quedarme. Simplemente les tuve que mandar mi DNI y ya está. Fue como un periodo, pillé un periodo de transición que hizo muy fácil poder vivir allí y luego cambió muchísimo la cosa. Yo es que me acuerdo de que yo me fui justo antes de que se aprobara el Brexit y al final un compañero mío que sigue allí trabajando de enfermero, un saludo a Miguel si me escuchas, sé que él pudo quedarse porque ya llevaba meses trabajando o un año trabajando. Sí. Entonces ya no sé el tema de ya la transición y luego lo que pasó después de que ya no sé, ahora por ejemplo lo que tú hiciste, ¿eso se puede llegar a hacer otra vez o tiene que ser específicamente en un programa de estos que hagan momentáneamente o...? Lo siguen haciendo hasta donde yo sé, pero creo que ahora la documentación que tienes que acreditar y demás es mucho más difícil y creo que el número de gente que intenta entrar al programa ha bajado muchísimo porque ya casi nadie quiere afrontar ese papeleo, ¿no? Claro. Que previo es un hándicap bastante grande. Bueno, sigue. Sí, nada. Venga, es que ¿qué quieres de mí? Te he visto con la cabeza levantada. Me parece increíble que no hayas hecho el ruido de un palo cuando has levantado la cabeza. Vale, que también te iba a preguntar el tema, tú llegaste a ser profesor en España, te fuiste directamente para allá por el tema de las oposiciones, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo hacer esta pregunta, el tema de los niños ingleses, porque aquí, claro, nosotros hemos vivido la escuela en España y todo eso. Los ves muy ingleses, en plan con sus tacitas de té. ¿Qué nivel de calle tienen los sagales? Los sagales ingleses. No, pero digo que no eran energúmenos como nosotros, ¿sabes lo que te digo? Es que, hombre, mete tú a un chaval inglés en el Palmeral, ¿sabes? Me das tú la risa, Sería interesante, la verdad, verlo en esa tesitura. En mi caso fue bastante interesante porque cuando fui como auxiliar de conversación me mandaron a un colegio aleatorio que yo no elegí porque no te dejan elegir la zona pero no el colegio y depende de la demanda. Y me mandaron a un colegio femenino. Que era un colegio solo para chicas, pero era un colegio que allí en Inglaterra se conoce como grammar school, que son colegios donde para poder entrar tienes que hacer un examen de acceso y tienes que sacar una nota superior hay como un umbral y tienes que sacar una nota alta, o sea, quiere decir que es un colegio, ellos le llaman es un colegio selectivo y eso quiere decir que la verdad es que el primer año el comportamiento no fue algo que me llamara especialmente la atención, porque estaba en un colegio donde lógicamente estaba lo mejor de la zona, por así decirlo, ¿no? Sí, no era un colegio en plan, pero es un colegio como que esto se me acaba de ocurrir y eso, pero son colegios privados realmente, ¿no? En plan. No, es público, totalmente público. Lo único que es selectivo en el sentido de que es un sistema que está desapareciendo, los llamados grammar school están desapareciendo porque en realidad induce un poco a es un sistema un poco clasista, ¿no? Se podría decir, porque solamente alumnos con una cierta habilidad pueden entrar a ese tipo de colegios, ¿no? Y ya estás clasificando a los alumnos, ¿no? En habilidad más alta, menos alta. Ya estás hay como una criba, ¿no? De alumnos que no pueden entrar ahí, pero es un colegio público. Yo me creía que al ser como... Porque al final, bueno, aquí en España es más... Esa clasificación, ¿no? Por así decirlo, se hace más por cuestiones monetarias, sí. No tiene el sentido de, por ejemplo, las universidades privadas y todo eso y demás. Pero te digo que me ha llamado la atención, tío, o sea, que haya un esto público que sea como con esa, como tú dices, que realmente induce a un elitismo, ¿sabes? Sí, al final es lo típico de quién puede estudiar más tiempo, el que tiene una situación socioeconómica más
más cómoda, más privilegiada, ¿no? Por así decirlo. Entonces al final pues hay cribado un poco y tal. De hecho los padres o sea, normalmente pagan a un profesor de clases particulares cuando los niños están en primaria para que puedan sacar una buena nota en ese examen, ¿no? Ya están poniendo presión en los alumnos para que en primaria, sí, estamos hablando de niños de allí se empieza la secundaria un año antes que aquí y empiezan con 11 años, aquí creo que son con 12. Sí, primero la ESO es 12-13. 12-13, allí es 11-12 y eso. Y empiezan antes. Pero en cuanto al sistema privado también lo conozco porque cuando terminé mi año de auxiliar de conversación, que eso fue parte de mi viaje allí, de mi transición, decidí darle una oportunidad y seguir un año más ahí. Y ahí fue cuando vi una oferta de trabajo en un colegio privado. No, sí. Y tuve una entrevista en un colegio privado. Y ahí fue cuando... Y ese colegio sí era privado, o sea, allí no existe, que es una de las cosas que a lo mejor mucha gente encuentra un poco... Es una cosa que la gente no está acostumbrada, allí no existe lo concertado, existe lo público o lo privado. No hay nada en el medio, o sea, no hay un sistema en el que el gobierno pague por una parte y la gente, los padres de los alumnos contribuyan a otra parte de lo que hace del colegio. Los colegios católicos, por ejemplo, allí, si hay colegios católicos y demás, son privados, por así decirlo, ¿no? O públicos, depende, ¿no? O sea, ¿aquí en España? No, allí Sí, claro, eso te iba a decir. Digo, pero es público y de hecho el colegio es muy multicultural, pese a ser un colegio anglicano por la zona en la que está, y como representación de la iglesia anglicana, lo que el colegio tiene que hacer es una labor de acogida a gente de diferentes religiones, de diferentes clases sociales, es parte del moto del colegio, ¿sabes? ¿Lo tienen por obligación o...? Es que aquí en España, por ejemplo, claro, los colegios concertados suelen ser católicos, ¿sabes? Decir, en plan... Bueno, aquí en Orihuela sabemos los dos que hay, los tres que hay. Yo fui a un colegio concertado, el colegio concertado al que yo fui no era católico, fui a Loleza, que creo que es el único colegio concertado también y no es católico, religioso. Sí. Es verdad, hostia, en Orihuela lo estoy pensando, hay 5 colegios concertados. Está el Jesús María, que es el que fui yo, que no me parezca. Básicamente porque han creado un monstruo. Claro, el Jesús María, el de abajo y el de arriba. Claro. El de San Isidro y el de San Agustín. Y el de San Agustín. El Carmen, llevamos ya 3. El Santo Domingo. No, Santo Domingo es privado. Santo Domingo concertado, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Si no, las tasas serían muchísimo más altas de lo que pagan. Más de lo que eran, no sé yo. Es que, mira, no lo sé, no me acuerdo. Y tú has estudiado ahí. Sí, pero no lo pagaba. Lo pagaba mi padre. Pero el oratorio es público. O sea, el oratorio no es católico, es concertado, claro. Pero creo que se hizo concertado no hace mucho. O sea, en plan, que antes no era, no tengo ni idea. Después de que se le cayera el techo a los chavales. ¿No acordáis de eso? Sí, me acabo de acordar. Solo me costó una brecha otra vez estudiar aquí. O sea, el niño todo apaleado y dice, ¿qué te ha pasado en la escuela? Uno con la cabeza así, todo chata, ¿sabes? Que se queda como Stewie. Bueno, mira, hablando de cosas de estas de donde estudiamos nosotros y de nuestra, digamos, carrera escolar. Despeñamiento escolar. Sí. ¿Cómo ha influenciado tu etapa de alumno en tu profesión actual, estando allí? Pues la verdad es que mi experiencia como alumno, sinceramente, te podría decir que no ha tenido una gran influencia en mi figura como profesor, porque la enseñanza ha cambiado tantísimo que hemos pasado, o sea, yo vengo de un sistema yo lo llamaría bastante vieja escuela, por así decirlo, que creo que sigue siendo el sistema vigente. Sí. Son como Pineda, ¿no? Sí. Vieja escuela. Triunfando en los 90. Lo seguimos intentando. Pero que al final, ver a chavales de 13 años fumando y llenos de hollín, ¿no? Sí, yo soy... Saliendo de la mina.
Y eso fue es un sistema que luego cuando llegué allí, el sistema de las clases es totalmente diferente porque se pasa de la pizarra negra desaparece, la pizarra blanca y el rotulador. El proyector, todas las clases tienen un proyector, como mínimo, porque en el colegio en el que estoy actualmente las clases tienen una pizarra electrónica que son las que son táctiles y la clase tiene que prepararse o con un programa en el que se pueden hacer recursos interactivos o se puede usar el PowerPoint, casi siempre usamos PowerPoint. Muchos recursos de internet también que se pueden utilizar con la pizarra interactiva también para que los chavales puedan ir a la pizarra y mover cosas. Entonces eso, sinceramente, mi etapa como alumno no ha llegado no hay una relación directa, ¿no? en ese sentido. Qué putada. Ya tenemos ordenadores de hace 2004. Sí, no, yo estaba pensando en que cuando un niño se porte mal y lo pongas a copiar en la pizarra solo tiene que hacer control C, control V, tío. ya no tiene... O que te manden a limpiar los borradores. O peor, que te lancen los borradores de la pizarra esa. Toda la vida de un profesor que teníamos de cuando éramos críos y tal, de Jesús María, que la verdad... No voy a decir su nombre, pero era un cabrón, ¿sabes? Y me acuerdo, tío, de eso, de que nos tiraba el borrador, tío, o sea, en plan, pero que, claro, tenías suerte, te daban lo de eso, te manchaba entero, pero tenías suerte, porque te da con la madera, te escalabra. Claro, no, es que era 50%, tú te la sabes y mientras que llegaba estabas rezando. Claro, ¿prefieres mancharte o prefieres una brecha? Claro, tú estabas rezando mientras que llegaba el borrador que sea, por favor, que me dé con lo blando, ¿sabes? Bueno, hablando de los dos sistemas educativos, ¿cuál ves tú más, bueno, no vamos a decir mejor, vamos a decir más productivo, por así decirlo, en plan... cosas que tenemos aquí que no tienen allí, cosas que tienen allí que no tenemos aquí, fallos, aciertos también. ¿Cómo ves tú el asunto? Pues para empezar allí el sistema educativo en cuanto la forma de trabajar de los alumnos y del profesor es completamente diferente porque para empezar los libros de texto como tal no se usan prácticamente. O sea, los alumnos no tienen que comprar libros, que eso yo creo que los padres lo agradecen muchísimo, porque es un gasto que es muchísimo dinero. Y en lugar de eso, el colegio le proporciona al principio del curso a todos los alumnos una libreta que es estándar, es la misma para todo el mundo, y la libreta se suele quedar en la clase, y ahí es donde apuntan todo lo que el profesor quiere que los alumnos escriban. Sí. Y luego se utiliza mucho, pienso que la diferencia más grande, sobre todo desde el punto de vista de la enseñanza de idiomas, es el tema de la gamificación. Bueno, la mayoría de actividades, ¿no? se presentan como si fuera un juego, ¿no? Para que el alumno intervenga de manera activa en la clase y no sea el profesor habla y el alumno escucha, sino que el alumno sea el que tenga un papel protagonista en la clase y el profesor solamente supervisa el aprendizaje. Sí, los alumnos suelen usar, por ejemplo, una pizarra blanca, la mini whiteboard, una mini pizarra blanca y un rotulador, y además de utilizar la libreta. Y entonces, por ejemplo, si estamos haciendo algo como, por ejemplo, conjugar un verbo, yo les pongo un verbo en la pizarra en el que tienen que conjugar, y entonces los alumnos me enseñan su pizarra con su respuesta, y entonces eso a mí me da un feedback instantáneo de si los alumnos, la clase, está completando la actividad satisfactoriamente, sí, o hay algún alumno que en realidad no sabe cómo hacer esa actividad o no ha entendido cómo conjugar un verbo. Claro. Y eso es una de las grandes diferencias. Sí, que no tienes que estar como más encima de rollo mirando la libreta de todo el mundo. No. En plan, Perico de los palos. Perico, tal. Lee, conjuga el verbo. Paco, tan dame Paco. Yo qué sé. Digo, Perico, tal. ¿Sabes? En plan, sí, que es como más. Aquí es una visión también más global, porque no va diciendo uno, luego otro, que ahí también. No, aquí el mayor problema, y creo que nos ha pasado a todos, que siempre hay como. Dentro de una clase hay como. Dentro de todos los perfiles que puede haber dentro de una clase, al menos en mi experiencia como alumno, que hay como una diferencia muy grande entre los que van como al día, por así decirlo. Sí, ¿sabes cómo se llama eso? Y los del fondo de la clase. Efectivamente. Estaban la gente, los de adelante y los del fondo. Me acuerdo de mi época en el TADER, de bachiller, que era como dos filas de gente normal y luego una fila que eran todos los repetidores.
Yo estaba en el final de esa fila, o sea, imagínate. Así como anécdota, No te imagino ahí, Ese era no sé por qué no te imagino al final, Pineda. Como anécdota rápida, bueno, uno de los recursos que cogieron los tutores en mi curso, porque, a ver, buenos no éramos, era rotar, ¿no? Cada semana iba avanzando y luego los de delante iban al final y tal. Molaría que fuera ya salvajando. O sea, tío, en plan de... Escucha, es que está en la historia, es que lo tengo en todo mi corazón. Tete, el tío se llevaba la PSP a la escuela y en verano los pantalones de Santovillo daban un calor, que eso era inhumano. Y cogía a Tete y cuando estaba el último de la clase, en clase de inglés, porque se la sabía de memoria, porque el tío ya había estado en Inglaterra y tal, el tío se bajaba los pantalones hasta los tobillos y debajo del pupitre se ponía con la PSP. Y lo peor es que yo lo estaba viendo jugar a él, el profesor le preguntaba a él respondía, me preguntaba a mí y yo no tenía ni idea porque estaba viendo el carrerón que se estaba echando al Need for Speed. Bueno, seguimos con el tema educativo inglés. Quería preguntarte sobre el tema de asignaturas, si se llama más o menos como aquí, y también el tema de las evaluaciones. Porque yo estoy viendo que el sistema de allí, como has dicho tú antes, lo de las pizarras y tal, es una visión mucho más global y tiene una respuesta mucho más instantánea. Puedes tener una idea muy superior de cómo va tu clase al día. Y también estoy pensando que si lo están haciendo así, también pueden motivar a los chavales a, digamos, ir orientándose a la hora de qué quieren hacer en el futuro. Entonces eso me imagino que también estará por la parte de la evaluación. Entonces, ¿cómo funciona allí? Pues, por ejemplo, en el tema de las asignaturas, una de las cosas que yo he notado es que hay muchas asignaturas que son más prácticas. Por ejemplo, aprenden cocina. Además de aprender, por ejemplo, lógicamente tienen su clase de ciencias, ¿no? Biología, química, etcétera. Educación física, matemáticas, inglés, lógicamente, que sería el equivalente a lengua para nosotros aquí. Que por cierto se da de una forma completamente diferente porque no hay sintaxis, no hay morfología, es todo mucho más práctico en cuanto a, por ejemplo, utilizar tipos de... escriben mucho, escritura creativa, mucho análisis de texto, es mucho más enfocado a, no sé, es bastante diferente, como más se ha modernizado en cierto modo, pero eso... también tiene lógicamente su parte mala, ¿no? Porque luego en la clase de español no saben lo que es un sujeto, aunque no se necesita tanto, pero por ejemplo un tiempo verbal, no saben lo que es un tiempo verbal, y es una cosa que a veces a mí como profesor me lastra, la verdad, un poco. Es que pero te iba a preguntar, digo, es que si no tienes esa base... ¿Cómo enseñas tú el castellano? ¿Sabes? Porque el castellano no es un idioma que sea fácil de enseñar. No lo es, no. Por eso digo. No lo es, pero tienes que al mismo tiempo, cuando introduces un concepto nuevo, por ejemplo, cuando vas a centrarte, no sé, si estamos aprendiendo sobre cómo hablar de tus vacaciones, ¿no? Que eso implicaría el uso de verbos en el pasado. Cuando introduces la clase que dedicas a los verbos en el pasado, también puedes hacer referencia al concepto en inglés. Que hace que yo también sea un poco a veces profesor de inglés, ¿no? Sí, para nativos. Porque es un poco, siendo español, es bastante curioso a veces, pero sí. Sí. No, es que lo estaba pensando y digo, enseñar español. Es que claro, has aprendido cómo enseñar a la gente a que hable español, pero qué difícil. Sí. Bueno, y el sistema de evaluaciones de esto que estamos hablando, o sea, ya vemos que ahí hay, digamos, es un poco más rápido de aprender, es más diverso al mismo tiempo, pero claro, sí, cuanto más cojas, menos profundizas. A la hora de evaluar, ¿cómo se orienta eso? Pues, a ver, en Inglaterra hay dos... los alumnos tienen que estudiar en el equivalente a cuarto de ESO, nosotros le llamamos año 11, Year 11, que también se le conoce como GCSE. Los alumnos cuando terminan cuarto de la ESO, que por cierto, cuando antes has hablado de lo de los repetidores de curso, me ha recordado a una cosa que es bastante curiosa, en Inglaterra no repiten curso. Los alumnos pasan al siguiente curso siempre. No importa qué notas hayan sacado, siempre pasan al siguiente curso. Entonces, en cuarto de la ESO, el equivalente, Year 11, los alumnos al final hacen lo que se conoce como GCSE, que es un diploma de educación secundaria, que se hace independientemente por asignatura, no se hace
los alumnos reciben no es una titulación como tal, pero reciben una nota que se trata de manera independiente. Sí. Y en cada asignatura tienen una y es un examen que se hace en el colegio, pero que allí hay una ¿cómo podría llamarlo esto? Se llama exam board, que es como pues una especie de organización externa que son las que regulan los exámenes para que sean lógicamente justos para todo el mundo, y los alumnos ellos nos mandan a nosotros los exámenes, el exam board que el colegio haya elegido, que hay varios para elegir, la verdad. Mandan el examen al colegio, los alumnos hacen ese examen y luego ese examen tiene que ser corregido por un examinador externo. Sí. En lugar de, yo no corrijo esos exámenes, los corrige un examinador externo, y los alumnos, justo hoy ha sido el día que le hemos dado, bueno, nosotros no, que los alumnos han recibido sus notas de su GCSE y reciben una nota, que esa nota es muy muy importante, sobre todo en lo que más se mira es la nota que tienen en inglés y la nota que tienen en matemáticas y también en ciencias, porque esas notas son lo que los colegios van a evaluar a la hora de decidir si los alumnos acceden a lo que sería el equivalente al bachillerato, que se llama A-Levels, o no acceden al bachillerato, en caso de que quieran hacer bachillerato, porque si quieren hacer algún tipo de formación profesional sería diferente también. Y los alumnos tienen que aplicar o tienen que mandar una solicitud al colegio donde les gustaría ir a hacer bachillerato, y entonces les hacen una oferta, que eso suena muy americano. Tienen que obtener ciertas notas para poder tener una plaza en ese curso que quieren hacer, en ese A-Levels, o si quieren hacer un curso de formación profesional. Les piden unos ciertos requisitos y, claro, si consiguen esas notas, entonces pueden acceder. Sería como una selectividad, pero de primaria a secundaria. Sí, en cuarto de la ESO, sí. Sí. Y luego, una vez que han pasado en cuarto de la ESO, sí, perdón. Y en cuanto también a la evaluación, para complementar eso, hasta cuando yo me hice profesor allí, después de ser 2 años de auxiliar, ya me hice profesor. Fue el primer año en el que se introdujo el sistema de notas con números, del 1 al 9. Anteriormente era un sistema de letras, A, B, C, D. Sí. C era un aprobado, hasta A+, que era la nota más alta, ¿no? Lo que se conoce aquí como un sobresaliente. Y ahora el sistema numérico va del 1 al 9, siendo del 1 al 4 sería un suspenso. No, perdón, del 1 al 3 sería un suspenso, y a partir del 4 en adelante sería un aprobado, ya tu nota numérica. ¿Qué tercero de eso? ¿Qué verano en tercero de eso me hubiese pasado yo con eso? Porque suspendí 6,4 y medio. ¿Te cuento alguna vez cómo me saqué yo la ESO? Esto Adrián lo sabe. Adrián lo puede verificar. Me saqué 7 asignaturas en septiembre. Buah, pasaste un verano buenísimo, ¿eh? No, estudié solo medio mes, tío. ¿Solo? Solo medio mes, tío. Tú eres de la gente que no estudia y luego... Sí, que tu padre dice que suspendes porque no... O sí, sea... Es la definición de mi vida. No haces cosas porque no quieres. Es la definición de mi vida. Y nada, ¿qué te iba a decir? Con estas personas que no pasan estos chavales, que no pasan esta prueba, ¿esos sí que tienen que repetir? Lo digo por el tema ese que has dicho de que no repiten, pero claro, cuando pasan del cuarto de eso van a pasar a bachiller. Ahí, si no son, digamos, no aptos, ¿cómo se hace eso? ¿Tienen que repetir ese último curso o hay otras opciones? Normalmente lo que tienen que hacer es luego, en el futuro, no pueden repetir cursos, hasta donde yo sé. Que en bachillerato sí. Creo, de hecho conozco algún caso, no muchos, pero sí conozco alguna persona que ha querido repetir cursos, pero no es lo normal. En cuarto de ESO, en el equivalente a cuarto de ESO, el alumno ya tiene un problema bastante grande porque va a tener que hacer el examen al año siguiente, pero lo va a tener que hacer en una escuela de adultos, ¿no? En un college, como se le llama allí. Va a tener que ir a apuntarse al examen y hacerlo. Va a tener que hacerlo después, en el colegio ya no lo puede hacer. Entonces le va a repercutir mucho en su vida adulta, la verdad. Por eso al alumno se le inculca muchísimo cuando están en cuarto, de que tienen que esforzarse muchísimo, sobre todo en matemáticas, inglés y
ciencias, ¿no? Mira, me gusta la idea de que a esa edad empiecen a concienciar a los chavales de la responsabilidad que se lleva. Porque aquí, por ejemplo, en España, a mí me pasó con la selectividad. Yo viví justo el cambio de la selectividad sobre 14. Sí. Y lo que nos decía una profesora es nada más empezar el curso, en segundo bachiller nos decían, estamos en mayo. ¿Sabes? En plan, ahí ya empezaban como a decir que tienes que ser responsable y tal, pero ya estamos hablando de chavales que van a cumplir, estar entre los 17 y 18 años. Pues si no entra, tener 17 años y ser responsable no entra en la misma clase. Ya, no, pero digo que te están empezando ya a inculcar esa responsabilidad a esa edad. De todas formas, cuando ahí lo están haciendo mucho antes. Ellos van, claro, como tú has dicho antes, empiezan primero la ESO un año antes, entonces como que ellos tienen un año... Van un año adelantado, ¿no? Por así decirlo. Han estado un año más en secundaria, sí, que supongo que desde un punto de vista objetivo me imagino que ayuda muchísimo más al alumno porque ya está haciendo ese tipo de asignaturas que va a hacer luego durante el resto de la secundaria, ¿no? Lo que cambia muchísimo, que esto sí que es bastante curioso, sobre todo también en relación con el sistema francés, ¿no? Que es justo lo contrario al británico. En A-Levels, que es lo que sería el bachillerato, solamente tienen 2 asignaturas o 3 y se especializan muchísimo en esas 2 asignaturas. Aquí en España son 9, 10. Ciencia o letra y luego ya tecnológico. Sí, suele haber, sí, en bachiller creo que son 9 asignaturas. Sí, y las pueden elegir como ellos quieran, o sea, no tienen por qué elegir un pack que lleva, como por ejemplo, ¿no? El bachiller tecnológico, el bachiller, no, allí no, ellos cogen quieren, por ejemplo, cuando estuve en el colegio privado que estuve, la mayoría de alumnos, como algunos querían ir fuera o querían tener esa puerta abierta, hacían, aunque se quisieran dedicar, por ejemplo, a las ciencias, ¿no? Que estaban haciendo matemáticas y química, por ejemplo, o matemáticas y física, luego también hacían español, porque pensaban que era una buena forma de abrirle esa puerta en el futuro a poder ir fuera también. O sea que se puede configurar de una forma completamente independiente, mucho más abierta, y se especializa muchísimo más en esas 2 asignaturas, claro, que puedes coger de varias ramas, básicamente, en el sentido de que no tienes que, como tú dices, comprar el paquete entero, decir, joder, es que me gustaría estudiar literatura, por ejemplo, pero también quisiera estudiar algo de matemáticas, por ejemplo, física, por ejemplo, como tú dices. Puedo hacer ahí, me recuerda al mejunje que hice yo en la ESO de... No sé por qué me dejaron hacerlo, pero yo tenía biología, tecnología y música. ¿Por qué? No, digo, patata. Eso en tercero de... Eso en cuarto de eso. Hice ahí un mejunje y a mí me dejaron hacerlo. A mí nadie me dijo que no. No, digo, o sea, fue como... Haciendo música con pociones. Bueno, y Dani, ¿cómo se organizan así un poco los colegios? En plan, aquí pues tenemos lo típico, un director, un jefe de estudios, tal, y demás, que cómo va también aparte de todo eso. Pues, por ejemplo, voy a empezar contándote cómo funciona a nivel de departamento y ya voy subiendo escaños, ¿no? Voy subiendo hasta el podio final, ¿no? Sí. Y el colegio tiene departamentos como aquí, o faculties, como también se les llama, o departamentos. En la mayoría de colegios solamente hay un jefe de departamento. En algunos también hay un subjefe de departamento porque son departamentos muy grandes con muchos profesores. Por ejemplo, mi colegio en el que trabajo ahora mismo tiene 1.200 alumnos y vaya burrada. ¿Y es que nosotros, porque estamos acostumbrados aquí en España, pero tú ves los colegios de americanos y todo eso y tal, y son una putísima barbaridad. Buena pregunta y seguimos. ¿Cuántos alumnos son por clase? Pues la mayoría de mis clases tienen 30 alumnos aproximadamente, sí, 29, aquí, 28, sí. 30, 31. Claro, pero si son tantos necesitarán más aulas, más profesores, más... Claro, el colegio, ¿cómo te grande el colegio? El colegio es bastante grande y las aulas no son tan grandes, si te digo la verdad, para la cantidad de alumnos que tienen, pero sí, ¿no? Funciona de esa forma. Y... a lo que decía con el tema de los departamentos, ¿no? Tenemos un jefe de departamento, que normalmente el jefe de departamento aquí, hasta donde yo sé en España, es algo que se usa, a veces creo que se hace por turnos, ¿no? Sí, es anecdótico. Y no tienen no hay un poder jerárquico. El jefe de departamento lo hace porque simplemente porque le toca, y el plus de sueldo creo que también es bastante, no se refleja en el sueldo ese rol de jefe de departamento. Más responsabilidad, más horas y igual, más o menos.
Sí, pero en Inglaterra sí que el jefe de departamento sí que tiene un rol muy de bastante de responsabilidad, que también se refleja en el sueldo, que tiene un añadido sobre el sueldo, en su sueldo, que es bastante considerablemente alto en comparación con España, pero luego tiene que dar cuenta de todo lo que pasa en el departamento, de los resultados que los niños están obteniendo en sus exámenes, tiene que dar cuenta de si por ejemplo hay un profesor que la calidad de la enseñanza que está dándole a los alumnos quizás no... los estándares no los cumple, los estándares de enseñanza que el colegio quiere tener. Tiene un rol muchísimo más también de mentor con los profesores del departamento. Tiene que hacer muchísimo más. Es que eso te iba a decir, porque si todo el sistema este que me estás diciendo de los exámenes está todo, digamos que es una... llamémoslo empresa externa, la que gestiona todo eso, a la hora de cuando vuelven con los resultados, me imagino que ahí también tiene que aparecer quién es el profesor, y porque si un alumno, por lo que sea, no ha salido bien, pues se puede justificar, pero si una clase entera no ha salido bien, eso tiene que repercutir en el profesor. En el profesor, sí. Yo me siento mucho más responsable, ¿no? por lo que pasa. Creo que otros profesores aquí en España, gente que conozco que hizo la carrera conmigo, yo me siento muy responsable porque yo tengo que dar cuenta al colegio de esos resultados, ¿no? Luego yo creo que la inversión que el gobierno hace en educación en Inglaterra es inmensamente más alta que aquí, porque en cuanto a los puestos, como a lo que me refería antes, en España está solo la figura del director y la figura del jefe de estudios. En Inglaterra está lo que se conoce como el head teacher o headmaster, que sería el director, y el director normalmente no da clase. Y si da clase, solamente da una clase a la semana o 2 clases a la semana, algo simplemente por la mayoría de veces porque ellos quieren, no porque tengan que hacerlo. Y son más bien, tienen una posición mucho más, yo digo a veces que son como políticos, ¿no? Porque tienen, ellos se dedican mucho más a... la verdad es que un director el director tiene un asistente personal ya de entrada, o sea, lo que se conoce como el PA, Personal Assistant, que se dedican a montárselo todo cuando tienen una reunión, cuando tienen que... Tienen a Alfred. Sí. Tienen un puesto y el sueldo de un director en Inglaterra, que esto es público, que ronda los más de 100.000 euros anuales, ¿no? Y esto es público, los sueldos pasa como aquí, se pueden ver en internet. La escala salarial se puede ver. Luego el director está rodeado de muchísimos asistentes que se le llaman assistant head, que normalmente suelen haber, pues dependiendo de lo grande que sea el colegio, ¿no? Pero en un colegio de secundaria de unos 1.000 alumnos aproximadamente, que es lo normal, suele haber entre 5 y 10 assistant heads, que tienen un sueldo, pues te podría decir, prácticamente el doble que un profesor. Y ellos cada uno suele tener un rol diferente. Por ejemplo, uno está a cargo del comportamiento en el colegio. Otro se dedica, por ejemplo, al tema curricular, como sería un poco más, lo más similar aquí sería el jefe de estudios, ¿no? Es la persona que lleva el tema curricular. Luego hay gente que se dedica al tema de la enseñanza, ¿no? Que por ejemplo se dedica a darnos unas ciertas directrices sobre la forma en la que tenemos que dar clase. Y algún cambio que pueda haber en el sistema también. Sí, supervisar, asegurarse de que continuamos, porque allí en Inglaterra una de las cosas que también en los colegios se mira muchísimo es lo que se llama como CPD, que es Continuous Professional Development, que quiere decir que tenemos que continuar desarrollándonos y estudiando, aunque ya tengamos una plaza. Mira, una cosa que tienen muy buena ahí en Inglaterra es eso. Yo cuando estuve auxiliar de enfermería, primero, que no tuve que tener un curso auxiliar de enfermería para empezar, porque yo tenía una persona siempre al lado que me iba enseñando, y luego eso, ir progresando, porque una vez te enseñan y ya te ven que eres hábil y que puedes ir tú por tu cuenta, luego tienes que ir haciendo cursos e historias para seguir mejorando y tal. Desarrollando continuamente. De hecho, nos dan ciertas horas que nos dicen tienes que hacer al menos 5 o 6 horas de cursos. Puedes hacerlo como quieras, te dan mucha libertad. Incluso el colegio te pagan ese curso que quieras hacer. Si quieres hacer un curso específico que tú has visto online que te apetece hacerlo porque consideras que es lo que necesitas, el colegio pagaría por ello también. O sea que el colegio tiene
tiene dinero que se ha destinado a desarrollar profesionalmente a los trabajadores, ¿no? A los profesores. Una estructura muy empresarial, ¿no? Sí, total. 100%, el sistema de impuestos en Inglaterra está aquí, allí no hay declaración de la renta. No tengo ni idea de cómo funciona. No, te lo digo. Tú tienes tu sueldo y del sueldo cada mes tú estás pagando. O sea, tú es como hicieras la declaración de la renta mensualmente. Y luego cuando termine el año, si te toca... Pues, normalmente te suelen pagar ellos, porque sueles pagar de más todos los meses y luego ya te devuelven. Entonces tú ya no tienes que declarar tú, te lo declaras directamente el Estado. Pero te digo que es muy... O sea, como que muy... Hombre, al final aquí realmente, yo al menos, o sea, no lo sé porque nunca he estado dentro y tal, pero por lo que hemos visto y tal, normalmente ser jefe de estudio y todo eso es más como decoro, ¿sabes? Como el que le apetece. ¿Sabes? Digo. En plan, aquí en España, digo, es como más el que le apetece realmente, o le ha tocado. ¿Sabes? Ser jefe de departamento, porque aquí el jefe de estudio, el director, todo eso y tal, todo está en clase. ¿Sabes? Digo, o sea, que... Bueno, el director a veces no, lo da muy poco. Yo al menos recuerdo el TADER, por ejemplo, es que por lo menos estuve en FP, y FP era como un mundo aparte, era la jungla. No digo que era como estábamos en un aula aparte, estábamos más aparte. Pero yo recuerdo en TADER que el jefe de estudio daba clases de lengua en segundo bachiller, de hecho, que era el profesor de lengua en segundo bachiller, por ejemplo, ¿sabes? O sea que al final tenía que hacer sus labores de tal, que era como más algo más como, ya te digo, como un puesto simbólico más que de como tú dices, de llevar un esto y tal. También te digo que no es lo mismo un centro de 200 alumnos, 300 alumnos, que 1000 y pico, hostia. Que 1000 y pico alumnos es mucha gente. Ya. O sea, menudos recreos. Sí, ya ves. Literalmente habrá chavales que empiezan, porque al final de vista, aquí al menos en España, nos conocemos todos más o menos, de vista aunque sea. Sí. O sea, pues allí habrá gente que no verás en tu puta vida, ¿no? Que no vas a ver en tu puñetera vida, ¿sabes? Sí, eso es verdad, ¿no? Los alumnos no se conocen tanto como nos conocíamos. Ahora que recuerdo mi vida como alumno aquí, que los alumnos no se conocen tanto. Pero sí, pero también, por ejemplo, eso influye muchísimo también en el sistema de contratación de allí. Allí no es como no existe la oposición como tal. Eso te iba a decir también, que tú entraste ya, o sea, pasaste de auxiliar a profesor. Sí. Claro, ese paso allí no tiene oposiciones. ¿Cómo lo gestionas? Pues allí lo que hay son algunas páginas web, sobre todo una que se llama CES, que es donde ponen las ofertas de trabajo, y yo no lo llamaría una bolsa de trabajo, porque el colegio simplemente lo único que hace es pagar una cierta cantidad de dinero para poder poner ese anuncio en esa página. Entonces lo que pasa es que tú tienes que mandar una solicitud a ese colegio. Cada colegio tiene su propia solicitud, lo que quiere decir que cuando quieres cambiar de trabajo vas a pasarte bastante tiempo rellenando papeles, la verdad. Y tienes que poner todo lo que has estudiado, tienes que lógicamente poner estudios, experiencia profesional previa, y luego tienes que escribir, que esto sí para ellos es muy importante, una carta de motivación de un A4 de una página, y tienes que explicar por qué eres la persona adecuada para ese puesto de trabajo, que requiere normalmente una labor de investigación previa, porque tienes que ir a la web del colegio, ver cuáles son los principios, ¿no?, de ese colegio, lo que ellos los principios morales del colegio, ¿no? O qué fomenta el colegio, porque cada colegio tiene su propio lema, cada colegio tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Y está todo en la página web. Y entonces tienes que asegurarte que tu carta de motivación reúne los requisitos que ellos quieren, ¿no? Que cumples el perfil que ellos están buscando, ¿no? Que encajaría en ese colegio. Me recuerda, es como si un organismo público que esto yo siempre lo he pensado, la mejor forma de que un sistema o un organismo público funcione es gestionándolo como si fuese una empresa privada. Sí, es que es como se gestiona. Claro, ahí está. Entonces, si tú estás cogiendo un puesto público y lo estás gestionando como empresa privada, estás haciendo eso. No es por oposición, porque luego aquí te pasa la oposición y pasa a veces lo que pasa de que tienes profesores ahí diciendo, pues ya me saco la oposición. Sí, porque nosotros lo que tenemos que hacer, una vez que ya hemos rellenado esos papeles, ¿no? Entonces lo que hacen es invitar a 4 o 5 profesores al colegio a hacer la entrevista. Y la entrevista consiste en dar una clase de prueba.
la noche, el día antes o 2 días antes, 3 días si tienes suerte, te dicen el tema de la clase, a qué curso se lo vas a dar y a qué perfil de clase se lo vas a dar. Pues te dicen, por ejemplo, te va a tocar enseñar cómo utilizar el verbo comer y tienes que también enseñar las diferentes comidas del día, desayuno, comida y cena, tipos de comida, ¿no? Como cereales por la mañana, por ejemplo. Y tienes que dar una clase, te dicen a qué curso se la vas a dar y eso, y entonces te observan y luego también tienes que hacer una entrevista que son preguntas, como en cualquier empresa. Y ya al final del día te llaman y te dicen si te han dado el trabajo o no. Y entonces eso fue una cosa que me enseñó muchísimo cuando quise dar el cambio, cuando quise dar ese cambio, ese paso entre ser auxiliar de conversación a ser profesor, que tuve que hacer varias entrevistas hasta que en una de ellas me dieron la oportunidad de dar ese salto, porque al principio lo que me pasó fue que como no tenía experiencia en un sistema educativo, que aunque era auxiliar, no tenía experiencia como tal como profesor. Entonces para mí lo que me dio la experiencia fue hacer 3-4 entrevistas en las que no me dieron el trabajo, pero me dieron la oportunidad de dar una clase, seguir ese proceso de preguntas, y eso fue lo que finalmente me hizo ir a un colegio donde ya estaban un poco desesperados, porque ya fue al final del año, fue ya casi fue en junio. Y entonces yo llegué allí, di mi clase y la verdad es que los otros candidatos pues estaban en la misma posición que yo, ¿no? Éramos como, por así decirlo, éramos las sobras, ¿no? Los que estábamos allí, ¿no? Éramos ya lo que no quería nadie. Y tuve un día bastante bueno y la verdad es que me dieron el trabajo. Y una vez que ya me dieron ese trabajo, fue muy fácil conseguir entrevistas en colegios diferentes porque ya tenía experiencia de un año. Y eso se valoraba mucho, porque ellos valoran muchísimo que tengas experiencia en el sistema británico. El problema que tuve, lo que fue un hándicap muy grande para mí, fue que ellos veían que había sido auxiliar de conversación, pero había estudiado en España, no en Inglaterra. Y eso a ellos les tiraba muy para atrás, porque les gusta mucho, son bastante de ¿dónde has estudiado? Pero eso ¿dónde está? O sea, no se fían. No quiero decir que no se fíen, tampoco no me parece la mejor forma de decirlo, pero barren para casa. Prefieren a una persona que conozca el sistema en el que va a trabajar, ¿no? No que venga de un sistema diferente y luego tenga que estar aprendiendo. Es que tiene lógica. Me voy a quedar lo que iba a decir. En efecto, los ingleses son racistas. Pero te digo que yo también yo he vivido eso. Yo he vivido el racismo. Te digo, tío, que la movida que hay, o sea, entonces como que es que hay una cosa que me llama mucho la atención del tema de, como tú decías, ¿no? De los valores de los distintos colegios. O sea, entonces como que tienen como una línea ideológica los colegios. Sí. En plan como... Pero en el sentido están politizados mucho. No, es una cosa que esta gente que trabaja en la directiva, ¿no? Algo tienen que, una de las funciones que tienen, ¿no? Es decidir la ideología del colegio, ¿no? Y normalmente lo que tienen es como, tienen unos ciertos valores, que el colegio normalmente no es algo que cambie siempre, es una cosa que el colegio ya decidió en su día y van manteniendo, ¿no? Y lo van modificando, pero casi todos los colegios suelen tener como un lema. De hecho, en el uniforme, que allí llevan, en lugar de llevar jersey como aquí, suelen llevar una chaqueta tipo americana, blazer, le dicen, y encima del escudo suelen tener ese lema del colegio, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo ahora, en mi colegio, el lema es Sapere Audere, que es en latín, y bueno, y el lema que también el colegio, uno de los lemas que tenemos también es High Expectations, no excuses. Expectativas altas, ¿no? Sin excusas, ¿no? Y es una cosa que nosotros como profesores tenemos que representar cuando estamos dentro de la clase también, ¿no? Y decirle a los alumnos, por ejemplo, si algún alumno no está trabajando a ciertos estándares, ¿no? Decirle, oye, perdona, estás en un colegio donde hay que trabajar porque remamos todos a la misma dirección, ¿no? Y tú tienes que cumplir esos estándares, ¿no? Y eso ayuda mucho con el comportamiento y a mí como profesor cuando estoy manejando una clase, ¿no? Que es muy diferente también como en España, porque en Inglaterra hay un sistema de warnings, de avisos. Si un alumno hace algo que yo no considero apropiado en un contexto de una clase, como por ejemplo no prestar atención, hablar con el compañero cuando no debe hablar con el compañero, no trabajar a un cierto nivel, les doy un warning, un aviso, y tengo que escribir su nombre en la pizarra.
cuando ese alumno ya tiene 3 avisos, el alumno tengo que echarlo de la clase y el alumno iría a una clase que hay aparte, que se le llama ALC, Alternative Learning Center, que en realidad no es un centro de enseñanza alternativa, en realidad es un sitio donde se les manda durante normalmente pasan hasta allí pasan el resto del día en esa aula. Y entonces los alumnos van allí y el trabajo que deberían de haber hecho en la clase lo hacen allí y tú te quitas ese alumno de encima. Me estoy riendo. Tú y yo deberíamos de estar ahí. No, es que me estoy riendo porque esa clase en España sería los del D. Sí, tal cual, lo de diversificación. El D. Yo era el C, o sea, estaba por ahí. Pues nada, sí, ya por ir cerrando voy a hacer esta ya pregunta para ti personal de tu vida allí. ¿Cómo te gestionas en cuanto a ver? Quiero decir, de aquí en España, yo te lo digo porque yo lo viví, tema del sol, ostras, a mí me afectó muchísimo, porque yo estuve allí, claro, yo estuve un año viviendo allí, digo que una persona que suele ser de un país soleado, cuando va a un Mediterráneo. Sí, cuando se va a Inglaterra o un país más al norte, en plan nórdico, Islandia, le afecta mucho a su vida el tema del sol. Entonces yo quiero comentarte eso, cómo te adaptaste al entorno allí y también a la vida en general, porque uno no llega allí con casa ni con la vida hecha, también tienes que buscarte amistades y todo eso. ¿Eso cómo te gestionaste allí? Pues el primer año fue un poco de transición, ¿no? Fue un año en el que estaba manteniendo los hábitos, quería mantener los hábitos españoles, pero viviendo en otro país, ¿no? Y fue un poco raro porque no comía a la hora que tenía que comer, porque quería mantener ese... Allí comen muy temprano, entonces yo siempre quería comer después y al final eso lo único que hizo fue que fue un año bastante, yo diría, vago. Porque no, por el tiempo sobre todo, cuando quería hacer algo decía, hoy no voy a salir a correr, por ejemplo, porque mira el tiempo que hace, ¿no? O hoy si alguien me decía, vente a tomar algo, ¿no? Decía, pero ¿cómo me voy a ir a tomar algo con el tiempo que hace, ¿no? Entonces pasé de muchísimo tiempo solo y bueno, sin hacer la mayoría de cosas que solía hacer antes, ¿no? Fue un cambio radical. Lo que me cambió mucho la vida en ese sentido fue cuando el tema del COVID, porque yo me pasé más de un año sin poder venir a España porque no cancelaban vuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un año que se colapsó todo. Y ese año, una de las cosas que hice fue aprender a seguir con mis aficiones independientemente del tiempo que hacía. Que no había sol, bueno, pues si va a estar lloviendo y yo quiero hacer deporte, voy a comprarme ropa, que voy a comprarme un buen chubasquero y voy a comprarme ropa de correr de la que se puede utilizar cuando está lloviendo y así voy a poder salir cuando está lloviendo. O voy a comprarme camisetas térmicas para poder ir a jugar al fútbol cuando hay menos 5 grados, ¿no? Como tú dices. Yo un consejo que puedo darle a la gente que nos escuche es nunca te fíes de un día soleado en Inglaterra. No. Me fui a darme un paseo y me cayó el diluvio. Sí. Me tuve que meter debajo de un pino 3 horas. Porque iba con chaqueta de cuero, iba con vaquero, iba calado. Pero calado. Buah, qué mal lo pasé. Sí, yo estaba por ahí por el parque diciendo, ¿qué hace toda esta gente con paraguas si es un día? Una pregunta, Dani, ya para terminar de cerrar y tal, tío. O sea, a ti cuando se enteran de que tú eres español y tal, ¿qué visión tienen ellos un poco de España, de los españoles? Pues la verdad es que es el destino popular es el destino de vacaciones más popular que existe en Inglaterra o en el Reino Unido, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues eso, conocen España bastante bien, sobre todo esta zona, porque lógicamente estamos, ¿no?, en Orihuela y ellos normalmente cuando... Como ya sabéis, muchos van a Benidorm, ¿no? Que tenemos que nombrar Benidorm, ¿no? No podemos terminar el programa sin nombrar Benidorm. Y la mayoría, yo tengo muchas anécdotas del avión, en el que yo me monto en un avión para venir de Inglaterra aquí y yo no sé lo que va a pasar en el avión, porque hay despedidas de solteros y de solteras, que he visto muchísimos tipos de disfraces diferentes, he visto botellones en el avión, he visto cosas muy... Es que estoy teniendo... Y mis padres les encanta, cuando mis padres van a buscarme al aeropuerto, cuando vengo de vacaciones, ¿no? Pues a ellos les encanta ver lo que va a salir de ahí. El otro día había uno con una peluca y su traje de animadora, cuando la última vez que vine este verano, el otro día,
Y buah, es que es impresionante, la verdad. Impresionante. Es una experiencia que yo la recomiendo. En lugar, no vayas a Inglaterra, solo móntate en el avión y luego vuélvete otra vez. Sí, no bajes. El mismo vuelo para ir y para volver. Bueno, si algo nos ha quedado claro de este programa es que entenderán muy bien la educación, entenderán muy bien la forma de motivar a los chavales, entenderán, bueno, más o menos, ¿no? Como crear ese sentimiento como colectivo y tal. Pero lo que no entienden es cómo funcionan los balcones. Inauguramos el verano. Y se enteraron del meme por Twitter otra vez, en plan de que inauguramos el verano cuando no pasa nada. Sí, que lo tenemos, ¿eh? O sea, se enteraron. Ha llegado, yo creo que el meme ya ha llegado a Inglaterra ya de que ya es verano. Pues, lo de los balcones allí es una cosa que es un poco tabú, yo creo. Pero hay un programa, que no sé si lo sabíais, hay un programa que se llama Benidorm. Que está hecho, sí, se llama Benidorm. Y es un programa de sketches, ¿no? Donde hay parejas que se han hospedado en Benidorm. Y es una comedia, ¿no? Sería como aquí, ¿cómo se llamaba este programa de parejas? Que era con Pepa y Abelino, con Pepa y Abelino. Cenas de matrimonio. Por supuesto. Cenas de matrimonio. Eso sí que es vieja escuela. Tenía que saberlo. Vieja escuela, eso sí que es vieja escuela, hostia. Pues muy de ese rollo y sí, está todo basado en España. Luego tienen muchos programas también, como por ejemplo Holidays in the Sun. No me acuerdo el nombre. Sí, sí, hay un montón y salen muchísimo esta zona, en la zona de Murcia también. En Orihuela Costa hay un montón de casas que han salido en esa serie. Y está, no sé, bastante interesante. Sí, pero yo he escuchado, por ejemplo, he escuchado muchísimas opiniones diferentes sobre cómo nos ven a los españoles, ¿no? Volviendo a eso. He escuchado, por ejemplo, gente diciendo que al español se le ve como algo exótico. He escuchado gente diciendo que es completamente lo contrario, el español es que suena un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero como un inmigrante, ¿no? Él se le ve como un inmigrante y está un poco apartado, ¿no? En cierto modo. Yo pienso que depende mucho de dónde vivas, porque tú vas a Londres, por ejemplo, y hay más españoles que hay en España. O sea, la cantidad de españoles que hay en Londres, no sé, en España creo que el único sitio donde vería tantos españoles sería en Albacete. Porque la zona de Albacete, porque era brutal. O sea, cuando fui allí, he ido de viaje, nunca he vivido en Londres. He intentado siempre evitarlo porque sería como... Tiene que ser una locura. Pero es que toda la ciudad es súper hispano. De hecho, cuando se puso unos años antes de que el Brexit, se votara el Brexit, se puso muy de moda, ¿no? Ir a Inglaterra, sobre todo enfermeros, gente que trabaja en sanidad, y todos iban a Londres. Y al final había una superpoblación española impresionante. Le estaban poniendo jamón al fish and chips. Bajaban del metro y decían convertir la mejor comida del mundo, que es obviamente el jamón serrano, con la mayonesa. Uy, la cultura de la comida en Inglaterra también es durísima. Sí, para mí no, porque soy vegetariano. Y es un país que fomenta mucho el vegetarianismo. No puedo decir la palabra. Vegetarianismo. Bueno, sí, comer cosas que no tienen que ver con carne. Sí, eso es. Y es muy raro que vayas a un sitio donde no tengan al menos una opción vegetariana que no sea una ensalada o como aquí, ¿no? Que voy a algún sitio y me dicen, no te preocupes, que ahora mismo te hago una buena ensalada. Que te voy a pasar unos pimientos por la parrilla. Sí, ya está, ¿no? Y arreglado, ¿no? No es como pasar por la andena y decir un vegetal de pollo. Sí. Bueno, ya para terminar, no te vas a escapar. Si has escuchado el programa tienes que saberlo. Hay una pregunta, coña. Y es... ¿Cuánto gano? No, yo no soy bronca. No somos broncas, ¿no? No soy bronca, Dios me libre. Te quería preguntar si los chavales en Inglaterra, ¿a qué edad suena el timbre de las 12 para tomarse el té? O sea, ¿la parada del té es obligatoria? Los ingleses, el estereotipo de que los ingleses toman mucho té es cierto, hay té. Sí. Se bebe muchísimo té, sobre todo, y ya no tiene nada, pero es curioso porque podría decir que el té se bebe más en las clases bajas, lo que sería la clase trabajadora, no quiero, clase baja suena un poco mal, pero las clases trabajadoras beben muchísimo té. De hecho, la palabra, si tú a un inglés le dices, what are you gonna have for your tea tonight? ¿Qué vas a tomar para tu té esta noche? El té es la cena. Sí. Es otra forma de llamar la cena, dinner. Sí. Y es una cosa que viene sobre todo porque en el pasado la gente trabajadora, cuando volvía a casa, como volvían muy tarde, se tomaban el té juntos con la cena.
porque ya llegaban muy tarde y no podían tomarse solo el té. Tenían que comer porque habían estado todo el día fuera trabajando, ¿no? Sí. Y de ahí se originó ese concepto. Y sí, beben té. Y a las 11:30 es la hora del té. Buah, escucha. Me quiero decir, ¿a qué edad los chavales empiezan a fumar porro? No, es que la anécdota del té viene de cuando yo trabajaba en el geriátrico ahí en Inglaterra. Tío, yo iba con el carrito del té y a mí me oían desde la otra punta del geriátrico. Se oían los gritos, ¡a cup of tea! ¡A cup of tea! Digo, que ya voy, coño. Sí, Es psicópata, beben psicopatía lo que muchísimo tienes té. con el té, tío. Y de hecho lo tienen como un momento de relajación, ¿no? Sí, sí, sí. Como ellos tienen las kettle, que son las calentadoras de agua estas, ¿no? Sí. Que para ellos siempre, cuando hay un momento de que quieren tener un descanso, dicen, oh, put the kettle on. Enchufa la calentadora de agua, ¿no? Porque quiere decir es el momento de tomar un té, ¿no? Y sí, beben mucho té, la verdad es que sí. Como Sí, nosotros con el café, ¿no? Un poco parecido. Sí, ¿no? En plan de levantarte y hasta que no te tomes el café no... Sí, a mí, yo es que tengo esa imagen, la tengo inmortalizada en mi cabeza, la de con la taza de sentarse en el sillón con el gesto de oh dear. Oh, dear. Es que lo tengo grabado a fuego, tío. Con el meñique estirado, ¿no? Sí, el meñico sacado. Bueno. Y mientras se caga encima. Ha cambiado. Bueno, el tema del café ahora se está introduciendo bastante, la verdad, porque era una cosa que siempre se decía, ¿no? En Inglaterra no pidas café, ¿no? Porque cuando yo fui más o menos cuando... O sea, me fui de allí cuando fuiste tú, más o menos. Sí. Y sí que había cafeterías buenas. Sí, se ha puesto muy de moda ahora lo del café y siguen bebiendo café soluble en el día a día. De hecho, yo allí bebo café soluble, lo reconozco. En el trabajo sí, pero hay café cafeterías... soluble siempre, pero ahora se han puesto muy de moda las cafeterías no independientes en las que te hacen buen café, ¿no? A mí me gusta un flat white, ¿no? Que hay muchísimos tipos de café y... Sí, se ha puesto de moda. Yo me acordaba de eso, que me tomaba así cafés solubles de eso porque yo vivía muerto del sueño. Me tomaba los cafés, digo, esto no me hace nada y lo único que me hacía era el tembleque y la taquicardia. Sí, total. Total. Sí. Y luego Ir al baño también. Sí, claro. Dios, recuerdo desbloqueado. Era instantáneo, caía a plomo. Por eso se llama instantáneo. Bueno, pues nada, yo creo que esto ya... Ha estado bien y nada, espero que lo hayas disfrutado. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido mucho del sistema educativo también porque... No, está muy guay, hostia. Y es curioso eso, lo que hemos dicho, la confrontación, ¿no? Un poco que hay, la diferencia que hay entre un perfil mucho más, ¿cómo se dice? Desde el punto de cómo encuentras trabajo, que es muy diferente a meterte una bolsa aquí como eso y tal, y es un poco como donde toque, a también el tema de cómo estructura de al final que te dan un poco también esa oportunidad de crecimiento laboral, ¿no? En ese sentido, el tema de que no tengas que opositar, que también yo creo que lo demás podrás estar más de acuerdo o menos, ¿sabes, tío? Yo no estoy tan de acuerdo con el tema ideológico y tal, pero el tema de yo lo veo un avance, sobre todo el tema de las oposiciones, tío. O sea, lo de no tener que estudiar oposiciones. Conozco mucha gente que está en la situación de tengo que estar, estudio una carrera y ya sé que estudiar esta carrera me va a conllevar estar X años luego estudiando una oposición. Con el caso que ya lo entrevistamos a Borja, con lo de filología inglesa, por ejemplo. A María. A Mar. Bueno, de María, lo de Mar, lo que nos contó, lo de que sacaban el tema que te salía como si fuera un puto bingo. Sí, o sea, literalmente como un bingo, tío. Eso me pareció... Y que se le cayó una bola debajo de un radiador a uno y se armó la de Dios. Yo tengo un amigo que hizo un doctorado aquí en España y hizo conmigo la carrera y luego cuando terminó el doctorado, como entrar en la universidad es bastante difícil, hizo la oposición a secundaria porque era lo más práctico y lo más fácil para él y le salió el tema de su tesis doctoral en la oposición. El número que salió en el bombo, en la lotería, le tocó el gordo, literalmente. Qué coña, chaval. Le tocó el gordo. Gritó. Sacó un 10, ¿no? Sacó un 10 y además fue en la oposición fue en Canarias, o sea que ahora está viviendo en Tenerife. Cristian, un saludo. Y creo que estaba bastante a gusto. No creo que los problemas de sol que estoy teniendo yo, creo que él no los está teniendo. Ahora mismo en Tenerife hay que llevar cuidado que están los pobreticos ahí con el tema del incendio, pero bueno. Ya irá mejor, seguro. Sí. Yo creo que ya... Sí, está bien. Está bien, ¿no? Bien, el estudio nuevo bien, tal, bueno, tu espalda bien, qué bien. Sí, mi espalda bien. Sí. Bueno,
has cargado una entrevista porque Dani yo creo que se ha dado cuenta de esta entrevista la déficit de atención que tengo. No quiero tener... no es el típico, está haciendo cualquier cosa pero se entera, ¿sabes? Digo, tiene los oídos los tiene puestos, ¿sabes? Sí. Así que pues nada, yo creo hasta aquí, ya nos vemos en otra Cultura semana. Potatoes. En Cultura Potatoes. Gracias. Chao.